Muy buenas casi noches a todos y a todas. Empiezo, como me gusta empezar mis intervenciones, con una frase que aprendí de mi papá cuando era pequeño. Y mi papá me contó que esa frase la había aprendido de mi abuelo, y mucho tiempo después en mis estudios universitarios descubrí que la frase realmente es del Quijote de la Mancha. Me gustaba más pensar que la frase era de mi abuelo, pero bueno, que sea del gran Cervantes, por supuesto, también le da un increíble mérito. Y la frase es de bien nacido ser agradecido. Así que quiero empezar a nombre de el rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Manuel Restrepo Abondano, de la vicerrectora, la doctora Estefanía Labó, quienes se disculpan por no poder acompañarlos el día de hoy. Ellos querían estar acá, pero infortunadamente están juntos en una reunión. Agradeciendo esta gentil y cordial invitación a este evento tan interesante y agradeciendo particularmente a los miembros de la mesa de honor, al doctor William Soto, a la doctora Hermelinda Alvarenga, a la doctora Carmen Payares, la doctora Lucy Bento, el doctor Sergio Varela, el doctor Camilo Montoya Reyes, el ingeniero Iván Sarmiento, en particular también a Janine Flores, a Diego Agudelo, a los demás organizadores del evento, por esta oportunidad para compartir con ustedes lo que he querido llamar una invitación y 3 ideas. Voy a intentar ser muy breve y, si se dan cuenta, de pronto un poco desparpajado, como suelo ser. La invitación es esta. La invitación es algo que percibo de este evento, pero que también quiero extender de parte de la Universidad del Rosario. La construcción de la paz no puede tener celos y no puede tener propiedades. Todas las universidades, todas las instituciones de educación superior, o estamos o deberíamos estar preocupados y con las manos en la masa en la construcción de paz. Y para eso no puede haber ni patentes, ni licencias, ni propiedades privadas. Por eso asumo esta invitación como una invitación a compartir experiencias, conocimientos, y al mismo tiempo les extiendo una invitación porque la Universidad del Rosario quiere también compartir con ustedes todo lo que podamos construir juntos y las pocas experiencias que tenemos para ofrecerles. Y eso me lleva a las 3 ideas. Las 3 ideas están íntimamente relacionadas entre sí. Pueden llamarse 3 ideas, pueden llamarse 3 experiencias. No he querido llamarlas de ninguna otra manera porque son cosas muy particulares. No puedo generalizarlas aún, pero de todas maneras me parece que es digno que sean compartidas. La primera de ellas tiene que ver con la relación entre los medios y los fines en nuestros programas académicos de educación superior. Después de una cierta investigación, y estoy bastante de acuerdo con la doctora Lucy Bento cuando habla de los criterios para calidad académica de nuestros programas, empezamos nosotros a mirar, hemos tenido la oportunidad de mirar una grandísima cantidad de documentos para acreditación de alta calidad de distintos programas académicos de distintas universidades, de la nuestra propia también. Hemos sido tanto pares evaluadores de estos documentos como pares amigos que ayudan a la construcción de los mismos. Y es sorprendente la cantidad de veces que aparecen estos documentos, algo que sería no una inversión, pero sí una tergiversación de la relación entre medios y fines. Es bastante común ver que en estos documentos los programas académicos aparecen como teniendo el fin de profesionalizar a los estudiantes. Entonces se es psicólogo para ser psicólogo, se es filósofo para ser filósofo, o se estudia ingeniería para ser ingeniero, y se pierde algo que mencionaba la doctora Lucy Bento, que es lo fundamental, y es todos estos son medios y no fines, son medios para un fin. La pregunta es, ¿cuál es ese fin? Y es un fin en este caso compartido, y es el fin de la contribución al bienestar social. Todas las carreras, independientemente de cuáles ellas sean, deben tener como fin último, tal vez no único, por supuesto hay muchos fines intermedios, pero como fin último, la construcción del bienestar social, a través de los valores, a través de la paz, de muchísimas otras maneras. Y cuando uno se da cuenta de que ese debe de ser el fin y revisa el documento y revisa el plan de estudios a la luz de ese fin, es increíble, al menos eso es lo que nos ha pasado a nosotros, cómo el plan de estudios grita ser cambiado.
ser modificado. Y empiezan a aparecer cosas bastante interesantes, lo cual me lleva a la segunda idea o la segunda experiencia. Por ejemplo, cuando esto se hace en todas las disciplinas, entonces la brecha, para mí esta dicotomía un tanto ficticia entre, por ejemplo, las ciencias humanas y las ciencias naturales, se cierra o se borra. Los programas de ciencias naturales, las ingenierías, toda esa cantidad de programas que parecen en principio tan lejanos a las humanidades, empiezan a clamar participación de las humanidades en la construcción de sus propios currículos. Y una participación que es mucho más permanente, mucho más profunda que este saludo a la bandera que de vez en cuando tienen algunos programas, que es una clase de ética por aquí a principio del primer semestre o algo por el estilo, y de pronto alguna cátedra de valores por allá más adelante. Empiezan a pedir, y hemos tenido que construir nosotros, cátedras transversales, de ética transversal en los distintos programas, que no son entonces seminarios de ética, donde en un semestre uno despacha cualquier cantidad de teorías éticas, y los estudiantes verán qué hacen con eso, sino más bien un trabajo conjunto de un centro de ética con los profesores de las distintas carreras de los distintos programas para ver cuáles son las reflexiones éticas que ese programa tiene, que el ejercicio de esa profesión propicia, cuáles son los dilemas, si es que los hay, cuáles son los valores que se pueden estar formando ahí, cuáles son los necesarios en ese caso. Entonces esta brecha entre ciencias humanas y otras ciencias más específicas, llámense naturales, por ejemplo, parece cerrarse y se permite una colaboración muchísimo más profunda. Y esto me lleva a la tercera idea. La tercera idea no está tan íntimamente relacionada con las otras dos como pareciera, pero lo va a hacer un pocotón de fuerza. Es en muchas ocasiones cuando se piensa entonces en la formación de valores y en la formación de otro tipo de competencias, y se piensa en la relación que puede tener esto con las humanidades, se piensa mucho en el papel del arte. Yo soy un estudioso y apasionado de varios temas, entre ellos algo que se conoce como la educación estética. Y hay varias maneras de entender este tipo de educación. Si uno mira, por ejemplo, el documento este que sacó el Ministerio de Educación Nacional, titulado Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística, en básica y media, uno ve un documento bastante interesante que propone a los distintos colegios unos lineamientos de un tipo de actividades artísticas que tienen como pretensión el desarrollo de ciertas competencias que, y ahí es donde el documento tal vez flaquea un poco, que parece que propician el desarrollo de competencias mucho más complejas posteriormente. Cuando uno mira el documento muy interesante que sacó la OSD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el diciembre del 2013, titulado Art for Art's Sake, The Impact of Arts in Education. Ese documento, que es un estudio muy juicioso de ese tipo de educación para competencias, muestra que ese tipo de competencias del arte difícilmente es transferible a otro tipo de competencias más específicas de otras profesiones. Es decir, que si uno quiere enseñar la apreciación geométrica a través de la danza, muy probablemente va a tener mejores resultados enseñando geometría. Pero no todo es desalentador. Lo que es curioso que muestra ese documento es que sí hay, a través del arte, una capacidad de formación de otro tipo de competencias que llaman ellos competencias sociales, que para nuestro caso son fundamentales, son importantísimas. Y entonces hago un breve paréntesis histórico. Yo soy filósofo de profesión, se va a notar dentro de poco, porque la otra manera de entender este tipo de educación, no artística sino estética, viene de un debate muy interesante de la filosofía moderna, y es un debate que nosotros en este momento queremos rescatar y ver qué podemos hacer con él. El debate es entre el gran filósofo Immanuel Kant, quien cuando forma su teoría moral, y sobre todo en este libro fantástico que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, propone una ética netamente racional. Para Kant, la pureza racional era lo que debía guiar
las acciones morales de los individuos. Y cualquier cosa que viniera teñida de sensibilidad, de pasión, de emoción, dañaba precisamente esa pureza racional. Kant sentía entonces que aceptaba que somos, como lo decía Aristóteles, animales racionales. Tenemos una mitad pasional, una mitad sentimental y una mitad racional, pero sentía de alguna manera que esta mitad racional debía dominar, doblegar, esclavizar esta mitad pasional, que solo cuando el hombre actúa guiado por la razón es verdaderamente libre, de lo contrario actúa como un animal, y que los animales no actúan libremente, actúan gobernados, cegados por el instinto, si se quiere decir así. La teoría de Kant es fantástica, es hermosa, yo soy un admirador increíble de Kant, pero aparece poco tiempo después un filósofo, dramaturgo, médico, poeta, también fantástico, se llama Friedrich Schiller. Y la crítica que le hace Schiller a Kant es una crítica muy interesante, porque Schiller le dice: señor Kant, me parece fantástica su teoría, pero yo no puedo entender cómo usted llama a un ser humano que tiene la mitad de su naturaleza esclavizada por la otra mitad, no entiendo usted cómo lo llama libre. Eso no puede ser libre. ¿Cuál sería entonces la libertad? La libertad debería ser, pues, eduquemos a esa otra mitad, pasional, sentimental, para que quiera lo que la razón manda. De esa manera no tiene que haber imposición de la una sobre la otra. Hay esa armonía, y cuando está esa armonía hay verdadera libertad. Schiller propone ese tipo de educación, ya que la educación de la razón se da a través de la argumentación y la lógica. Propone que este tipo de educación la tiene que dar el arte, porque el arte apela directamente a la pasión y al sentimiento. Y a esto lo llama el proyecto de la educación estética, que está consignado en un hermoso libro que se llama Las Cartas para la Educación Estética del Hombre. Y Schiller dice que esto no es para nada fácil, por eso lo llama también, por allá en la Carta Sexta, un proyecto para más de un siglo. Es algo que se tiene que hacer con muchísimo cuidado y con muchísima paciencia. Es así como nosotros queremos concebir la verdadera educación estética de los seres humanos. Queremos ver cómo el arte en distintas formas, y el documento de la OSD muestra, por ejemplo, que el teatro es una excelente manera de desarrollar cierto tipo de competencias, competencias de reconocimiento, de competencias de ponerse en los zapatos del otro, de identificarse con distintos personajes de la obra teatral que uno está viendo, y que eso, creemos nosotros, a la larga ayudará a la formación de unos sentimientos morales que son muy importantes a la hora de hablar de la construcción de paz. No basta entonces con tener cátedras teóricas que nos muestren lo importante que es construir paz. Yo creo que todos sabemos lo importante que es construir paz. El problema está precisamente en que tal vez esta parte sentimental que nos llama al egoísmo, que nos llama a la invisibilización de las necesidades del otro, esa parte no está siendo educada. A eso le queremos apostar nosotros muy fuertemente con la creación de una escuela de reconocimiento y formación de sentimientos morales a través del arte. Es un proyecto que está en construcción, pero que, como les dije, esto es una invitación. Queremos compartir con ustedes, y ojalá todos ustedes nos ayuden en esta construcción y podamos aprender todos conjuntamente. Así que, a nombre de la Universidad del Rosario, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes, y estaremos más que dispuestos a entablar todos los lazos de cooperación y amistad que este espacio nos permite. Muchas gracias.